Intentaba hacer una cosa que hago ahora plenamente, intentaba pintar las palabras, colorear los acentos, los saltos que dan las palabras al decirlas, hacer una especie de electrocardiograma de la conversación. Una especie de caligramas, ¿no? Una exposición muy extraña, no porque no decían nada, no estaban escritas las palabras, eran lo que estamos diciendo, por ejemplo, traducido a líneas según los saltos, según la intensidad en fin, las cosas. En esos primeros años, evidentemente, Rafael Alberti se encontró con un clima que no se parecía en nada al clima que él añoró tanto de Cádiz. Aquellos azules no eran los azules de Madrid, que eran grises entonces. No, claro, yo llegué, como le digo, a la estación de Atocha, me pareció tristísimo, me estaba nevando, estaba con una entrada muy terrible, tanto que yo me quería ir a pie a Cádiz, siempre todos los días preguntaba dónde era la carretera de Andalucía, me la decían, pero después nunca me iba porque sabía que me iba a morir de hambre por los caminos. Pero siempre tuve el impulso de marcharme a Andalucía hasta que me fui quedando acá. Por otra parte, ¿eran días económicamente difíciles para la familia? Claro, claro, aunque mi padre tenía esta representación importante, pero nosotros éramos muchos, y sobre todo yo que no ganaba nada, porque mi otro hermano Agustín se preocupaba, trabajaba también como mi hermano Vicente junto a mi padre en la representación de los vinos, pero yo no quise ocuparme de esto, solo pensaron que yo entrara en este trabajo allá por el año 19, por ahí yo entonces fui por los pueblos de por aquí, de Arganda, de Sacedón, de Colmenar de Oreja, de Morata del Tajuña, todos los recuerdo muy bien, con un representante de vinos así menor, que tenían una especie de empleado, ¿verdad?, que me inició a mí en la venta de vinos, pero yo para vender los vinos había que hacer demostraciones de lo buenos que eran, así que todas las tardes me pescaba unas curdas fantásticas. Es un oficio difícil para el que no tiene afición a... No, yo tenía afición porque me gustaba el vino, pero en fin, en ese momento no me gustaba tanto como me gustó después, ¿verdad? Pero uno llegaba a una taberna, por ejemplo, de por ahí, de un pueblo perdido, de Colmenar de Oreja, por ahí sacaba uno las muestras de vino, coñac de Osorno, de Terry, no me acuerdo qué era, el fino cosquinero, fino quinta, etc. Y eran botellas que se regalaban para demostrar lo estupendo que empezaba a invitar a la gente. Yo el primero que bebía, todos los días bebía tanto, ¿verdad?, que por la noche andaba completamente perdido, ¿sabes? Habían sido estos años, del 17 al 19, 2 años en los que realmente Alberti llegó a conocer bastante bien Madrid, porque se lo caminaba de arriba a abajo. No. Bueno, porque yo después tuve un momento en que yo era pintor impresionista, ¿verdad? Y he recorrido mucho todos los jardines y he pintado mucho el Retiro, todo esto de la Moncloa. Salía a pintar de noche, pintaba con la luna, la Puerta de Alcalá, etc. Ya vi un Madrid muy diferente en aquel momento, hasta que empecé ya a dejar este tipo de pintura. Yo pasé una etapa cubista, así ingenua, y luego pues entré en una especie de vanguardia que hoy realmente mucha gente busca aquellas cosas que yo hice en aquel momento. En 1919 pasa una temporada en San Rafael, en el Guadarrama, acompañando a su padre, que se encontraba enfermo, y también le acompañó más tarde a Málaga, en busca de una recuperación que no llegó. Sí, mi padre tuvo una lesión pulmonar, ¿verdad? Y yo le acompañé a esos sitios, y a Málaga y a San Rafael. Después yo tuve también esa... mi padre era producto de aquella gripe española, que llamaron española, que volteaba a la gente, que las acababa. Quedó muy mal y al final murió de eso. Después yo me puse malo de una infiltración en el pulmón derecho y ya hice una vida sana en los montes, en la montaña de San Rafael. Había conocido usted en Málaga a Salvador Rueda, conoció también a Vázquez Díaz, que acababa de regresar de París por aquellos años. Sí. Y que fue el que le animó a usted a hacer aquella primera exposición del Salón de Otoño, ¿no? Sí. Sí, yo Vázquez Díaz fui muy amigo y él me recordaba muy bien, y tanto que cuando yo publiqué mi primer libro, Marinero en Tierra, que me dieron el Premio Nacional de Literatura, Vázquez Díaz me hizo un retrato. Pero yo con Vázquez Díaz tuve mucho contacto y hay algún cuadro en que yo he sido de modelo de don Daniel, ¿verdad? Era un hombre extraordinariamente divertido, un hombre lleno de genio,
que es con García Lorca, que fue mi amigo también de don Daniel, nos reíamos muchísimo con las ocurrencias que tenía. Usted ha contado que hablaba de la gente que había conocido con un desgarro y con una gracia, Una con una cosa simpatía. brutal, porque él era muy andaluz en eso, y cuando contaba su vida en París, pues contaba cosas que casi no se pueden contar aquí en este momento. Bien, después de esa enfermedad, y precisamente estando en San Rafael, conoce a través de Gregorio Prieto, porque naturalmente se había ido relacionando poco a poco Rafael en Madrid, y Gregorio Prieto fue a visitarle y le llevó a usted un primer libro de Federico García Lorca. Sí, el libro de poemas. El libro de poemas. Yo conocía ya alguna cosa de Federico García Lorca por una revista que publicaba Juan Ramón Jiménez que se llamaba Índice, donde Federico había publicado unos poemas mínimos que luego no estaban en ese libro, eran casi un poco posterior, que me habían llamado la atención, realmente me habían gustado. Ese libro de Federico, libro de poemas que yo tuve en mis manos, yo ya tenía cierto criterio poético, yo había leído ya bastante, ¿verdad? Pues es un libro que me gustó, pero que lo encontré muy desigual, que lo encontré en aquel momento al lado de cosas estupendas que ya parecían exactamente, se parecían a las cosas posteriores de Federico. Había todavía un canto a doña Juana la Loca o cosas históricas, en fin. Pero en fin, Federico era muy joven y todavía era un libro de tanteos con cosas verdaderamente iguales que las que hizo luego. Eso para mí fue una iluminación, ¿verdad? Y entonces, por medio de Gregorio Prieto, yo conocí a Federico en la residencia de estudiantes. Fue una noche y Federico me recibió muy bien. Yo ya escribía, pintaba poco, escribía como quien hacía un delito, porque nadie quería creer que yo era un poeta, ¿verdad? Sino que yo era un pintor que acababa de hacer una exposición. Me acuerdo que le leí mis primeros poemas a Federico, que eran ya poemas de marinero en tierra, que me dijo que eran muy bonitos y tal y cual, pero que yo tenía una gran memoria, una gran retentiva, pero que yo debía de seguir pintando. Y entonces yo lo cuento muchas veces por ahí, ¿verdad? Me encargó un cuadro, Federico, que lo pintara yo a él debajo de un olivo, durmiendo en un río o en un arroyo de la Vega de Granada, y sobre el olivo la aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso, escrito así en una cinta que decía aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso al poeta Federico García Lorca dormido en la Vega de Granada. Él creyó que yo no lo iba a pintar, pero me fue tan simpático y tan interesante para mí que fuera él, que ya se le estimaba mucho, quien me hiciera ese encargo, que yo lo pinté y se lo di. Y existe eso, me han dicho que en su casa de Fuente Vaquero, es una de esas casas de Granada. Parece que hubo un chispazo inmediato de simpatía recíproca entre Federico y usted. Mire, con Federico los chispazos eran frecuentes, porque Federico era un ser realmente maravilloso, lleno de una simpatía, de una genialidad fascinante. Verdaderamente la persona de Federico, a veces en su obra casi no se refleja en muchas ocasiones lo que realmente era Federico. Federico hablando se hacía el dueño enseguida de toda la cantidad de gente que hubiera en una sala. Federico rápidamente la absorbía y se convertía en un centro, en un foco de atracción. Así que ya Federico en aquel momento, que no quería publicar nada, porque Federico publicó muy tarde, pero ya era conocido entre los estudiantes, era como un juglar, y tenía además sus mensajeros que llevaban sus poesías de memoria por los cafés, por todas partes, ¿verdad? Y se recitaba de memoria en Madrid, era muy admirado, pero Federico no publicó nada hasta el año 27, había publicado ese libro de poemas, pero luego no recogió sus canciones y el poema del Cantejondo hasta después del Romancero Gitano. Esa amistad que comenzó de una manera inmediata, y me parece que fue idea de Federico el que ustedes se llamaran primos, ¿no? Sí, porque Federico dice que los gitanos se llamaban primos entre sí. Ese momento era el momento del Romancero Gitano. Federico ya desde el año 23 lo estaba haciendo. Yo recuerdo que oí el romance sonámbulo de Federico recién hecho. Federico trabajaba mucho en verano. En invierno en la residencia perdía bastante tiempo. Y entonces me acuerdo que acababa de llegar en octubre a la residencia, y el poema que traía último era el romance sonámbulo, que es una de las cosas maestras del romancero gitano. Y se la oí yo allí en su cuarto, que eran como pequeñas celdas, donde estaba también Salvador Dalí, que era en aquel momento
un ser, un muchacho lleno de genio y no el mercachifle que es ahora la persona.